RCR presenta a María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. Caracas Radio, lo mejor este jueves 8 de junio del año 2000, están en Venezuela, sintieron el movimiento telúrico de esta mañana a las 5:39, según Fumbices, hubo un sismo de 4.4 de magnitud a 42 kilómetros al oeste de la isla de la Tortuga, y en redes sociales en nuestro país, en Twitter, es tendencia el tema. De hecho, en la zona de Los Palos Grandes, aparentemente pues allí los vecinos lo sintieron con especial fuerza. De hecho, leo algunos de los mensajes en redes sociales. Víctor Garrido escribía hace una hora, leo varios mensajes, confirmó lo del temblor a las 5:40, fue muy corto pero fuerte, vivo en Los Palos Grandes. Tiendo a ser precavido para salir rápido del edificio. Es alguno de los tantos mensajes que ahora mismo publican en las redes sociales. Lo que sí ha generado un movimiento telúrico en el ámbito político, sin duda alguna, tiene que ver con esta intención del chavismo de hacerse con la única institución independiente que queda en nuestro país. Y nos ha tocado leer, bueno, no sé ni cómo calificar, toda clase de despropósitos, desde el Tribunal Supremo de Justicia, que controla el equipo de Nicolás Maduro, porque en una decisión o documento ellos reconocían al señor Luis Parra, saben ustedes, sancionado por Estados Unidos, pero además investigado por formar parte de una red de sobornos en la Asamblea Nacional, como presidente del Parlamento. Luego sacaban un documento diciendo que la asamblea que preside Juan Guaidó estaba otra vez en desacato, que había incurrido en omisión legislativa en la designación del máximo ente comisal en nuestro país. Y ayer le piden al Comité de Postulaciones Electorales consignar listado de ciudadanos preseleccionados para integrar el CNE. Es decir, un despropósito, toda clase de contradicciones, y lo cierto es que la crisis avanza en nuestro país. De esto vamos a hablar ampliamente durante la mañana de hoy, las posibles salidas a esta situación, las salidas políticas. Y decimos que la crisis avanza porque el equipo de Nicolás Maduro, bueno, ha convertido a la principal industria de nuestro país, la ha transformado, yo les diría que en cenizas. Ayer la periodista Fabiola Serpa confirmaba lo que publicaba el profesor Francisco Monaldi, y es que aparentemente solo queda un solo taladro en funcionamiento en nuestro país, citando fuentes de Baker Hughes. Imagínense ustedes las dimensiones de una crisis para una nación como Venezuela, que depende casi exclusivamente de la exportación petrolera. Quizás a eso responde este despropósito desde el Tribunal Supremo de Justicia. Es una simple suposición. En todo caso, para hablar acerca de las salidas políticas, saludamos vía telefónica a nuestra primera invitada, la diputada Dinora Hernández. Es diputada de 20 Venezuela, forma parte de la fracción 16 de julio. 1.000.000 de gracias por atendernos. Muy buenos días. María Alejandra, muchísimas gracias a ti por la oportunidad que me concedes nuevamente de estar en este espacio. Un abrazo, buenos días. María Alejandra, no sé si me permites entrar en materia inmediatamente, porque al igual que tú, todos los despropósitos, toda la vulneración y la crisis que hoy vive Venezuela, que pasa, por cierto, por la crisis económica, por la emergencia humanitaria y por la crisis política, más allá del despropósito, sí tiene un propósito claro. Se trata nuevamente de las mafias actuando en consecuencia y moviendo lamentablemente a sus colaboradores del G4 como peones en un tablero de ajedrez para cumplir ese propósito. ¿Cuál es el propósito? El de destrucción masiva de todo lo que tenga un vestigio de democracia en Venezuela, para hacerse con el poder, que ya lo tienen, pero ante el riesgo real de poder perderlo, enquistarse en ello. Así es como hemos visto
un nuevo llamado a elecciones parlamentarias, María Alejandra, cuando todos sabemos que este nuevo comité de postulaciones, entre comillas, ni siquiera ha ido a la Asamblea Nacional, pero es que ni siquiera ha usado las sesiones virtuales para juramentarse. Entonces, de plano, se rechaza que exista en este momento en el país un comité de postulaciones que pueda nombrar o consignar listado de rectores, porque no ha sido juramentado. Además de ser juramentado, no sabemos si va a ir a la Asamblea Fraudulenta Constituyente, a la Asamblea Parapeto del grupo CLAS o a esta Asamblea Nacional, que es la legítima, porque no tienen ninguna parte, la 2/3 parte para juramentarse. Están ilegítimos, pero peor aún, también la historia de este TCJ ilegítimo que mediante sentencias acude a esta nueva acción de la omisión legislativa para poner, como quien dice, en 3 y 2 a los grupos que además sabemos que quieren participar. Y este grupo, María Alejandra, ignorando que eligieron un propio TCJ legítimo y que ese TCJ emitió el 13 de junio del 2018 una demanda, la declaró con lugar, por cierto, intentada por la doctora Adriana Vigilanza, donde ordena prácticamente 3 condiciones para que pueda haber voto en Venezuela, elecciones, y es el voto manual, el nuevo registro electoral y un nuevo CNE, sí, pero siguiendo procedimientos constitucionales. Esa sentencia también decía que es el 13 de junio, repito, 2018, va a ser ya 2 años, que se investigara a los rectores del CNE por responsabilidad en el fraude, de manera pues que existe una sentencia emitida por el TCJ legítimo que demanda el sistema electoral venezolano por fraudulento. La pregunta es, en 6 meses, ¿cómo van a recomponer una plataforma que está diseñada para el fraude? María Alejandra, disculpa lo extenso, pero era mi deber advertir que lo que se teje es una maniobra y que políticamente con estas acciones donde una asamblea legítima acata órdenes de un TCJ legítimo y legítimo y descarta las acciones y las demandas producidas por el mismo TCJ que ella eligió, sellan nada más y nada menos que el gran pacto de cohabitación y traición a la voluntad y a la soberanía popular en Venezuela. Ahora, diputada, varias cosas. En principio, ¿quiénes estarían, según usted, detrás de esa maniobra? Usted mencionaba a los partidos del G4. María Alejandra, mencioné con responsabilidad los partidos del G4 porque viendo su accionar, observando quiénes han sido los que permanentemente han dado la salida electoral como una posibilidad de superación de la crisis en Venezuela, pero que además son estos quienes se están reuniendo en el comité de postulaciones, sin lugar a dudas que aquellos que se sentaron en Oslo, que estos que están sentados en un comité de postulaciones que no han podido juramentar y que están coincidiendo con este sistema para hacer un nuevo proceso electoral, entre comillas, que por cierto valga la oportunidad de señalar que en ocasión de la llegada de los exdiputados del PSUV a la Asamblea Nacional, estos tenían un objetivo claro, que eran las elecciones parlamentarias. Para aquel momento escuchábamos decir a quienes conformaban parte de este comité de postulaciones que su objetivo eran las presidenciales, de manera que en este momento están coincidiendo en el objetivo del PSUV para aquel entonces, que eran las parlamentarias. Están conformando un comité de postulaciones con el mismo PSUV, están sentados en una mesa con el PSUV. Entonces, sin lugar a dudas, quienes están colididos con el régimen para hacer un nuevo, para dar una salida negociada, interesada además, es precisamente los miembros del G4, y ellos son quienes están en este momento sellando el pacto de cohabitación y traición a la soberanía popular venezolana, porque recordemos que en aquella ocasión, en diciembre del 2015, se nos eligió diputados a la Asamblea para que le diéramos un cambio a Venezuela, no para que nos convirtiéramos en un apéndice, en unos acólitos y en unos aplaudidores de oficio de este sistema fraudulento que hoy no solo ya está reconociendo, porque no pueden ocultar la emergencia humanitaria, sino es que también tienen a toda la sociedad venezolana en un estado de crisis, de incertidumbre, y valga la oportunidad, María Alejandra, para decir y solidarizarme
inclusive con los venezolanos que fuera del país han constituido asociaciones. Tal es el caso de la Asociación de Jubilados de Venezuela, donde hay profesores, universitarios, médicos que están fuera del país sufriendo también los rigores de esta falta de acción que se ha generado en Venezuela por algunos grupos políticos cohabitantes que no le han permitido darle el restablecimiento de la democracia y los derechos humanos al país para que estas personas puedan regresar a vivir en una Venezuela libre, María Alejandra. Pero ante eso, Perdón que le interrumpa, diputada, es que me llama la atención digamos, la información que comparte con nosotros y los argumentos. La pregunta que le haría es, ¿20 Venezuela no formaba parte del Comité Preliminar de Postulaciones? María Alejandra, cuánto agradezco la pregunta, porque si bien es cierto que 20 Venezuela en el primer año de gestión de esta Asamblea Nacional le hizo saber a la Asamblea Nacional que el mandato de la consulta ya popular del 16 de julio, el mandato de la sociedad para este momento, por la que la consulta fue posterior, era reinstitucionalizar el país y que se deberían elegir los poderes. Todos sabemos que en 4 años y 6 meses eso no sucedió, esta Asamblea Nacional no eligió los poderes, de manera que cuando se avanzó en la consulta popular y nos dimos cuenta que ya la salida obedecía a otras acciones que habían que acometer, pues 20 Venezuela o la fracción 16 de julio, en noviembre del 2019 decidió no formar parte ya del comité, en febrero, el que se eligió en febrero, decidió no formar parte de este comité preliminar. Es un comité preliminar el que se eligió de 11 diputados, y estos 11 diputados, donde se incluyen los exparlamentarios del PSUV, fueron los que conformaron este nuevo comité en febrero del 2020. Al conformarse ese comité, la fracción 16 de julio no participó, porque recordemos que éramos nosotros precisamente los que estábamos pidiendo que no se permitiera la entrada de los parlamentarios del PSUV y que además se calificara su acción y fueron desincorporados del cargo. No podíamos nosotros entonces formar parte de un comité donde no estaban participando unas personas que no pertenecían al cuerpo legislativo. Más adelante todos sabemos que no solo se eligió este comité con 11 participantes, sino que allí quedaron algunas personas, diputados que eran de la oposición y que ahora son del oficialismo, que son los esquiroles de esta nueva asamblea, entre comillas, de Luis Parra. De manera que en ese comité preliminar tiene mayoría el chavismo, con unos diputados que fueron reincorporados a pesar de las advertencias que se le hizo al cuerpo legislativo, y los diputados esquiroles, que por cierto es muy importante que también la sociedad venezolana y el mundo vea de dónde salen los diputados esquiroles, porque es que salen de partidos del G4. Bueno, definitivamente hoy ellos sentados de espaldas al país pretenden juramentar un comité de postulaciones con pseudos independientes, porque también si revisan la trayectoria de la mayoría, no me atrevería a decir de todos, las personas que conforman este comité de la sociedad civil son personas que están relacionadas con partidos políticos casualmente del mismo G4, María Alejandra. Entonces, ¿qué estamos viendo? Estamos en presencia entonces de que estamos ahora de que se sella el pacto de cohabitación y traición. ¿Qué es lo que hay? ¿Qué es lo que están conversando? ¿Qué es lo que están negociando? ¿Cuántos rectores le va a tocar a cada uno? ¿Puede la sociedad venezolana confiar en un voto libre cuando sectores que prometieron la salida de este régimen se sientan con ellos mismos a repartirse un poder electoral que según la Constitución debería ser independiente, María Alejandra? Ahora, diputada, sin entrar en los detalles a defender a ninguno de los dirigentes o partidos políticos que hacen vida en la alternativa, lamentablemente en nuestro país da la impresión que ninguna organización ha escapado a las mafias, como usted menciona, ni siquiera 20 Venezuela. Ustedes han tenido algunos casos, han procedido a retirar a dirigentes, algunos han sido investigados, como el diputado José Luis Pirela, que estuvo en el viaje que hizo el periplo internacional de Luis Parra. Es decir, lamentablemente esa es la situación de nuestro país, ¿correcto? Es decir, hay tanto dinero, da la impresión, mal habido, que ha tocado prácticamente todas las fibras políticas y de todo orden en Venezuela, ¿no cree usted?
María Alejandra, es muy interesante también lo que traes a colación, porque si bien es cierto que nada humano nos es ajeno y que el ser humano no cambia principios y valores, y yo lo tengo claro porque se ponga una canera del partido político, yo debo decir a propósito de lo que nos señala, que si efectivamente hubo un caso en 20 Venezuela de un afiliado que fue retirado inmediatamente al detectar o al haber alguna situación, digamos, de oscuridad ante sus acciones. Esta persona era un afiliado de Venezuela, no tenía quizás el poder de decisión en la organización política, y desconocemos que en sus acciones bien personales, por cierto, haya comprometido el prestigio de la organización política, porque ni administra ni nos administra, solamente militaba en la organización política. Lamentamos ese hecho. Además, en cuanto a la acción del diputado... Perdón, diputada, investigada esta persona separada del partido por participar supuestamente en una red de tráfico ilegal de drogas. Sí, precisamente el primer caso, porque debo ser responsable, al que me referí fue ese, y tú lo dices bien, María Alejandra, estamos en un sistema de justicia donde lamentablemente él tendrá que responder ante un sistema que además es fraudulento, pero que entendemos que la acusación siendo grave, nuestra organización política no puede responder por acciones ajenas, porque eso en nada tiene que ver con nuestros lineamientos, nuestra organización política. Es decir, su acción personalísima no forma parte de la acción organizativa de Venezuela y está totalmente desligada, pues ha sido separado para que él responda por lo que ha sido su acción. En cuanto a la posición, la situación que me refiere del diputado José Luis Virela, ha sido él precisamente quien en reiteradas ocasiones ha explicado su caso. Entendemos que el diputado José Luis Virela, cuando viajó en ese momento fuera del país con estos diputados que más tarde estuvieron involucrados en el caso de las bolsas CLAC, recuerdo que el diputado viajó por acciones y situaciones distintas. No obstante, ese caso no se ha cerrado, y no se ha cerrado, María Alejandra, porque la Asamblea Nacional, que en ese momento solicitó la comparecencia de todos estos diputados para que dieran explicaciones de sus acciones, no han emitido el informe correspondiente. Entendemos que el diputado José Luis Virela consignó todo lo que se le solicitó, inclusive fue el único que dio el nombre de cómo pudo viajar, es decir, los nombres necesarios que le fueron requeridos, y yo creo que ante esa situación quien debe aclararla es la Asamblea o los diputados que pudieron hacer esa investigación. Yo sigo diciendo que en este caso lo del diputado José Luis Virela no está condenado, no está sancionado, porque además allí hay una presunción de que viajaste a hacer algo para obtener algo, y hay que comprobar todo y que eso en efecto se dio. Entonces yo voy a separar esto totalmente de lo que te estoy diciendo, porque en este momento lo que te estoy hablando es de una acción que es pública, que es notoria, que se ve en la calle, y que se trata en sí de una acción que ya ni siquiera está opaca. Es un grupo de diputados que decidieron hacer un pacto de cohabitación con este mismo régimen al que acusaron, al que le dijeron, este mismo régimen acusado de narcotraficante, de bandido, y con este mismo régimen se están entendiendo en este momento, y no han sido muy claros al sostener que es para elegir un nuevo cuerpo electoral, según ellos independiente, pero además pretenden que si revisar la estructura puedan llamar elecciones. Entonces yo aquí separo las acciones, porque hay dos investigaciones. El diputado José Luis Virela ya continuó todo lo necesario. La Asamblea Nacional que preside el presidente Juan Guaidó debe emitir lo más pronto posible el informe para que la comunidad sepa, y si quiere puede abrir todas las pruebas que le presentó cada quien. Y con respecto a otro funcionario o a otro militante, cometió un delito muy grave con el cual Venezuela no está de acuerdo para nada. Suponemos que es así, aunque entendemos que este órgano de justicia no es el ideal para establecer los delitos y las responsabilidades. Ahora, diputada, dos inquietudes. No quiero desaprovechar la oportunidad del contacto con usted. En primer lugar, es saber si todavía ustedes están apoyando a Juan Guaidó, presidente de la Asamblea y presidente encargado de Venezuela. Él decía en una entrevista que le han dejado claro al régimen, y lo cito, que no se van a prestar para un fraude. Eso en primer lugar.
Y en segundo lugar, ustedes han planteado una salida, digamos, una estrategia, y cuentan directamente con la comunidad internacional, entiendo, para llevarla a cabo. Ahora mismo las principales democracias de Occidente, bueno, reconocen de momento hasta hoy a Juan Guaidó como presidente interino y a la Asamblea Nacional como la única institución legítima que queda en nuestro país. Quisiera su comentario sobre estos dos temas. María Alejandra, cuando nosotros, diputados electos a la Asamblea Nacional y organización política que tiene una fracción parlamentaria que hace vida en este cuerpo legislativo, llevamos nuestras propuestas ante la misma, hacemos exigencias, es porque estamos haciendo un reconocimiento pleno de la legitimidad del cuerpo. Allí no debe quedar duda alguna. La fracción 16 de julio de la Organización Política 20 Venezuela reconoce que existe una asamblea legítima, lo que no significa que no podamos advertir los errores, como en aquella ocasión le advertimos lo de la incorporación de los exdiputados del PSUV, como le hemos en reiteradas ocasiones dicho que comité de postulaciones no representa lo que quiere la ciudadanía y que además no sea juramentado y que es ilegítimo. No hemos dejado de hacer ante ese cuerpo las observaciones necesarias. Eso para nada, o en todo caso, sí sería una acción que claramente dice que estamos elevando nuestras observaciones ante el cuerpo que reconocemos, porque es muy difícil que tú lleves propuestas ante algo que no reconoces. Con respecto al respaldo del presidente Juan Guaidó, nuestro respaldo es claro y es el deseo de cambio y la libertad que quiere el pueblo venezolano. Yo creo, María Alejandra, y yo te digo respetuosamente porque no quiero banalizar el punto, que cada vez que hay una situación crítica, aquí no se puede pedir una prueba de amor e ir a la Asamblea Nacional a firmar un acuerdo en respaldo a... Es como decir, mira, dime públicamente que tú me quieres. Mira, María Alejandra, nosotros diputados, ciudadanos venezolanos, no fuimos a la Asamblea Nacional a un concurso de mi simpatía, de mi amistad, ni a hacer comité de aplausos, ni levantamano de nadie. Fuimos a buscar la libertad de un país y esa libertad se la vamos a arrancar y la vamos a defender de quienes creamos que nos están dando los pasos correctos. Con el presidente Juan Guaidó reconocemos que es el presidente legítimo de Venezuela. Estamos llamados a respaldar todas las acciones dirigidas a salvar o a regresarle la libertad a Venezuela y en eso vamos a contar. Él podrá contar con nosotros, pero también le decimos a él y a todo el cuerpo legislativo que vamos a hablar claramente y a decir qué es lo que estamos viendo. Y hoy lo que vemos es que están poniendo a accionar un comité de postulaciones que no ha sido juramentado en la Asamblea Nacional, pero que además están acatando una orden del TCJ ilegítimo y están desconociendo las sentencias emitidas por el mismo órgano. Claro, diputada, pero perdón que le interrumpa, es que es un asunto de sentido común. Ustedes plantean una operación de paz y estabilización para Venezuela con el apoyo indispensable de la comunidad internacional y ahora mismo esos países con los que ustedes cuentan reconocen de momento hasta hoy al presidente de la Asamblea, que es Juan Guaidó, y presidente encargado de Venezuela. La pregunta que nos hacemos es, ¿la estrategia de ustedes pasa, bueno, por llevar adelante o buscar el apoyo internacional sin contar con la Asamblea, es decir, sin contar con las instituciones de nuestro país, hacer tienda aparte? Es decir, en la práctica esto... ¿cómo se llevaría a cabo? La escuchamos. Sí, María Alejandra, la propuesta que recién acaba de poner nuevamente 20 Venezuela en voz de nuestra líder María Corina Machado es una propuesta que requiere de todos los grupos democráticos de Occidente y sobre todo de los demócratas de Venezuela, de manera que allí en la sociedad venezolana, en los demócratas y en los políticos venezolanos que tengan a bien considerar la ruta de la libertad como la posible, son quienes están llamados a hacer suya esta propuesta. Yo debo dejar también, María Alejandra, muy acotado que esa misma comunidad internacional que reconoce hoy al presidente encargado Juan Guaidó como presidente legítimo de Venezuela, lo hace porque también reconoce la tragedia y los 20 años de sufrimiento y dolor y la emergencia humanitaria que vive el pueblo venezolano. Es decir, el presidente Juan Guaidó encarnaba para el momento ese deseo de libertad y esa propuesta de cambio, y la comunidad internacional no hizo más
que reconocer lo que por legitimidad ante un régimen fraudulento como el de Nicolás Maduro estaba dado por la institución del país, que era que su presidente hiciera con la primera magistratura porque constitucionalmente le correspondía. Entonces aquí vamos a dejar claro algo: el reconocimiento no es a un hombre, es a un pueblo, es a una sociedad que necesita libertad. Yo creo que en ese sentido, todo lo que el presidente Juan Guaidó haga en beneficio de la libertad va a contar con el apoyo de la comunidad internacional, porque es él quien encarna la primera magistratura. Esta propuesta entonces sí está para ser ejecutada por todos aquellos, por la primera institución legítima en Venezuela, como es la Asamblea Nacional, al presidente Juan Guaidó como demócrata, si la quiere asumir. El asunto que está, María Alejandra, en que estén dos acuerdos, aprobar el TIAR, todo esto requiere de pasos contundentes, y los pasos que vemos son pasos que tienden a hacerle puente al oficialismo para que se quede en la primera magistratura. Esta propuesta de la que estamos hablando se trata entonces de un planteamiento para todos los demócratas del mundo, sobre todo para Occidente y por supuesto para los venezolanos. ¿Cuál es el objetivo de la propuesta? Que se llama, por cierto, Operación de Paz y Estabilización del País. Es detener, María Alejandra, la disolución de la nación y frenar la expansión de este sistema criminal que busca socavar las democracias liberales del hemisferio y que ya no son una amenaza, sino que son un peligro. Esto, para quienes se empeñan en decir que estamos llamando una intervención, no, contrariamente, esto no es una invasión, esto es una desinvasión, porque Venezuela es un territorio ocupado, no hay soberanía nacional. Acaban de colocar en Caracas la bandera iraní. Si no existe soberanía territorial, si no hay soberanía en nuestro territorio, no puede haber soberanía nacional. Esta propuesta, para quienes la tildan de fantasiosa, es posible, pero no solo es posible, es necesaria, porque nuestra población hoy está sumida en la emergencia humanitaria de la que siempre conversamos y de la que sé que tú conoces. En esta propuesta, la ciudadanía no le entrega al mundo su soberanía, no dejamos de existir como ciudadanos, contrario a ello, la ciudadanía es la protagonista porque es quien legitima todo este proceso. ¿Qué estamos pidiendo? Estamos pidiendo entonces acciones urgentes, el bloqueo total a los flujos financieros y materiales de Venezuela y Cuba, porque todos sabemos que la relación Venezuela-Cuba es la que ha sumido a Venezuela en esta tragedia, y es con ellos quienes, estando en los organismos de inteligencia, han dirigido toda esta operación en la que hoy lamentablemente pseudo opositores, ahora esquiroles, también están participando. Estamos solicitando entonces que se expanda el alcance de esta operación antinarcótico y que por vía aérea, bloqueo naval, también se puedan cerrar todos estas maniobras que entre gobiernos como el de Irán, el de Rusia y el de China tiene cuenta este régimen madurista para hacerse con el poder. De manera, María Alejandra, que sí, la respuesta es totalmente sí. Todos aquellos que deseen participar, que deseen solicitarle al mundo y por supuesto a la Asamblea Nacional, la invitación es que hagamos lo propio y que no desviemos la ruta, no traicionemos la ruta del cambio para ir a elegir un CNE que sabemos que no es un CNE independiente que va a responder a los intereses del Estado. María Alejandra, ya la Asamblea Nacional de Venezuela no está para seguir produciendo acuerdos de respaldo, cartas de amor o de solidaridad. En este momento también es un llamado a la responsabilidad que tenemos cada parlamentario y que tiene el cuerpo legislativo en devolvernos a la ruta de la libertad, ruta de la cual, pues debo decir con mucha humildad, algunos no hemos salido porque nunca hemos creído que una cohabitación con el régimen sea la posibilidad cierta de superar esta situación para Venezuela. Un millón de gracias por atendernos, acompañarnos. Nora Hernández, diputada de 20 Venezuela en la fracción 16 de julio. Vamos a la pausa y ya venimos. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos en RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve.
Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FOMPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FOMPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fomprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. Ellos sí que no saben nada. Y así nos va. El espacio donde se tocan los temas más candentes de interés político y nacional. Y así nos va. En este programa, la picardía y el humor inteligente son los protagonistas. Pura cabilla. Lara y Hernández descosen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político. Y así nos va. De lunes a viernes a las 4 de la tarde. Por RCR 750 AM. En la crisis se encuentran las oportunidades. Aquí en Sin Estrés se las mostramos con invitados especiales que nos regalan sus experiencias por una Venezuela mejor. Cada tarde, de lunes a viernes a las 3, desde el emprendimiento, la educación, la salud y el entretenimiento. Por nuestra calidad de vida se nos hace necesario tomar un respiro del agobio diario, dedicar unos minutos a la salud mental y emocional para vivir sin estrés. Sin Estrés, de lunes a viernes a las 3 de la tarde por RCR 750 AM y rcr.tv, la radio que se ve. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Todos las piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Tenemos, amigos, palabras más, palabras menos. Se suma a nuestra mesa de debate el primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, gobernador electo por el Zulia, por el Partido Primero Justicia, quien sufrió golpe de Estado porque decidió negarse a juramentarse ante la Constituyente Comunal. Juan Pablo Huanipa, dirigente de Primero Justicia, gracias por atendernos. Buenos días. Buenos días, María Alejandra. Un gusto siempre hablar contigo. Un gusto conversar con nuestro invitado. Diputado, ayer en la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia que controla el equipo de Nicolás Maduro exhortó al Comité de Postulaciones Electorales para que dentro del plazo de 72 horas contadas a partir de la publicación de ese documento consignaran el listado de ciudadanos preseleccionados para integrar el Consejo Nacional Electoral. ¿Qué responde usted ante, bueno, una petición de esta naturaleza? Lo escuchamos. Mira, eso es como alguien que secuestra a otra persona y comienza a hacer gestiones por su liberación. Es algo así. Esa farsa de Tribunal Supremo de Justicia que yo siempre escribo con minúsculas tiene un pecado de origen, que fue su selección. Su selección fue por parte de una Asamblea Nacional que había perdido su mayoría cuando el PSV la controlaba, y que fue sustituida por la Unidad Democrática, y en el interín de esa sustitución, en los 30 días de esa sustitución, ellos tomaron dos decisiones que ya hemos comentado muchas veces. Una, designar a ese ilegítimo Tribunal Supremo de Justicia sin contar con los extremos establecidos en la Constitución, y otra, defenestrar a los diputados de Amazonas para impedir que pudiéramos ejercer las 2/3 partes que evidentemente son necesarias para poder elegir un Consejo Nacional Electoral. Luego de eso obstruyeron todas las actividades, competencias, atribuciones de la Asamblea Nacional, y bueno, estamos en esta situación. ¿Cuáles son las decisiones que han tomado en los últimos días? Bueno, decisiones que no tienen nada que ver ni con la justicia, ni con la equidad, ni con el Estado de Derecho, ni con el respeto a la Constitución, ni nada. Son decisiones que emanan de Miraflores y que reflejan que en Venezuela no tenemos un sistema de justicia. Primero, decidir que Luis Parra es presidente de la Asamblea Nacional. Eso no se lo cree ni Parra. Ni Parra se cree eso. Parra no ha podido hacer sesiones.
Parra no ha podido conformar el quórum, Parra no ha podido ni siquiera designar comisiones de la Asamblea Nacional. Ha designado presidente y vicepresidente, y esos presidentes y vicepresidentes forman parte de todas las demás comisiones, es decir, un equipo portátil que va de comisión en comisión, instalando comisiones porque no tienen diputados. Entonces, ¿cómo vas a colocar a Parra como presidente de la Asamblea Nacional cuando todo el mundo sabe que para ser presidente de la Asamblea Nacional tiene que tener mayoría en la Asamblea, que es con lo que cuenta Juan Guaidó? Entonces, esa decisión irrita, como es irrita la decisión de declarar una omisión legislativa de la Asamblea Nacional en la selección del Consejo Nacional Electoral. Y después que declara la omisión legislativa, le pide al ente, que es el que debe proponer los integrantes del CNE, que le presente una lista. Pero si ya tú declaraste una omisión legislativa, es decir, son una serie de decisiones que son nulas, de total nulidad, y que no merecen ni siquiera la discusión de la opinión pública, porque es que no tienen nada que ver ni con el derecho ni con la justicia. Pero ahí están, son hechos políticos, eso sí lo tengo que decir, son hechos políticos que intentan la conformación de un Consejo Nacional Electoral en el que tenga control la dictadura, porque ellos no quieren, son cobardes, no quieren someterse a un proceso electoral en el que la gente tenga la última palabra. Eso es diputado, perdón que lo interrumpa, varias inquietudes, porque hace algunos minutos la diputada Dinora Hernández de 20 Venezuela, acusó a los partidos del G4 de cohabitar, de pretender algún tipo de negociación justamente para alcanzar la designación del Consejo Nacional Electoral en las actuales circunstancias y permitir la continuidad de la dictadura. Estoy hablando de memoria, con lo cual a lo mejor no fueron sus palabras exactamente, pero quisiera su comentario, diputado, en torno a este tipo de acusaciones y saber cuál es la situación interna de la alternativa de los partidos que hacen vida en la Asamblea Nacional y específicamente la relación que existe entre la fracción 16 de julio y el resto de organizaciones como Primero Justicia. Lo escuchamos. Mira, hace varios meses nosotros conformamos el Comité de Postulaciones Electorales y tardamos en la conformación del Comité de Postulaciones Electorales, eso lo hemos conversado también, porque sentimos que era importante hacer un esfuerzo por sacar un Consejo Nacional Electoral equilibrado, un Consejo Nacional que fuera aceptado por todas las partes, y no elegir un Consejo Nacional Electoral que tendría que irse al exilio, porque es que estamos en dictadura, y en medio de la dictadura estamos haciendo todos los esfuerzos y recorriendo todos los caminos para lograr salir pacífica y democráticamente de esta situación. ¿Que es difícil? Claro que es difícil. ¿Que tenemos que intensificar la presión en medio ahora de este asunto del coronavirus, que por cierto el Zulia parece que está predestinado a llevar carajazos permanentemente y es el estado que tiene más incremento de coronavirus en todo el país? Y en medio de todo eso, evidentemente tenemos que incrementar la presión para lograr que haya una posibilidad de solución a la crisis que el país vive. Y por eso logramos hacer ese comité de postulaciones electorales con inclusión del PSV y de todos los partidos políticos. A mí me parece eso una buena noticia. Claro, lo que pasa es que esta gente lo que hace con las manos lo destruye con los pies. Y unos días después vino el 5 de enero, ya tú sabes lo que pasó el día 5 de enero, no solamente el asalto militar al Palacio Federal Legislativo, sino la compra de diputados para tratar de torcer la mayoría con la que nosotros seguimos contando en la Asamblea Nacional. Y a pesar de eso, el Comité de Postulaciones siguió haciendo su esfuerzo. Es decir, ellos siguen adelante haciendo el esfuerzo de presentar nombres para lograr que se pueda designar un Consejo Nacional Electoral. Yo tengo plena confianza en Ángel Medina como presidente de ese Comité de Postulaciones Electorales. Le ha tocado duro, le ha tocado difícil, ha tenido que chupar limón para sentarse a conversar con esa gente para tratar de lograr un Consejo Nacional Electoral. Ahora, si a mí me dicen que se logra un Consejo Nacional Electoral que acepte la dictadura y que acepte la unidad democrática venezolana, a mí me parece que es una buena noticia para el país. ¿Eso quiere decir que es una cohabitación? No, señor, en absoluto, en absoluto. Estamos tratando de buscarle salidas a la crisis del país. Estamos tratando de abrir la puerta a la posibilidad de que Maduro se vaya y que podamos tener un país de democracia, de libertad, de oportunidades. Eso es lo que estamos haciendo. En todo caso,
Ángel Medina ha continuado con su trabajo y lo que hemos decidido es que él y el equipo que lo acompaña, que son 21 personas entre diputados y representantes de la sociedad civil, si es que se incorporan los integrantes del PSV, que es una cosa loca también, porque es que ellos por un lado dan un golpe y por otro lado al otro día van y se sientan en el comité de postulaciones electorales. Bueno, si se logra sacar un CNE, perfecto, pero si no se logra, nosotros vamos a decir que hemos hecho todos los esfuerzos para que eso se concrete. Con respecto a las relaciones de los partidos políticos, yo siempre he dicho que nosotros tenemos que asumir la unidad en la diversidad, que la unidad no es una camisa de fuerza, porque nosotros no somos chavistas, la unidad no es dictadura, la unidad es una unidad crítica y es válido que haya críticas, es válido que haya opiniones divergentes, es válido que uno diga algo que pueda otro de la unidad sentir que se le puede criticar. Es que los políticos somos como muy resistentes a la crítica y nos molesta cuando alguien opina en contra de nuestra posición y me parece que eso es un error. Entonces, la unidad en la diversidad es totalmente necesaria. Nosotros tenemos que hacer todos los esfuerzos por mantenernos unidos. Eso no quiere decir que no podamos criticarnos en algunas acciones, en algunas decisiones que cada quien tome. Ahora, hay que ver algunas cosas que sí son bastante difíciles. ¿Cómo logras tú, por ejemplo, incluir en procesos unitarios a gente como los que participan en la denominada mesita? ¿Cómo haces allí? Es muy difícil. Yo diría que allá hay que declarar que esa gente no forma parte de la oposición venezolana. Esa es la oposición construida por Nicolás Maduro para tratar de decirle al mundo que él sí puede conversar con la oposición. Una oposición que no representa a nadie y que está cooptada por la dictadura de Nicolás Maduro. Entonces, lo que hay es que lograr delimitar, definir quiénes formamos parte de todo este proceso unitario. Y yo sí creo que la unidad depende del objetivo, el foco que nosotros tengamos. Todo el que crea que lo más importante para este país en este momento es lograr sacar a Nicolás Maduro forma parte de la unidad. El que crea que lo que hay que hacer es convivir con Maduro y lograr algunos espacios que él te dé para utilizarte, así como se chupa la caña y después se bota el bagazo y después lanzarte para el carrizo, entonces bueno, que se vaya para otro lado, pues. Pero yo creo que quienes tengamos la convicción de que es necesario en el menor plazo posible sacar a Nicolás Maduro y lograr que el país se reencuentre con la democracia y la libertad, forma parte de la unidad. Ahora, diputado, esta selección del Consejo Nacional Electoral busca celebrar comicios parlamentarios en nuestro país, que es el objetivo del chavismo. El objetivo nuestro es lograr comicios presidenciales. Yo sé que es un planteamiento difícil porque en Venezuela no hay Estado de Derecho. Hay que recordar que el 20 de mayo del año 2018 no hubo una elección en Venezuela. Hubo una farsa, tan farsa, que hizo que Nicolás Maduro fuera desconocido por la mayoría de los países de América y de Europa. Yo creo que eso es algo que está allí. Si nosotros llegamos a la conclusión de que el 20 de mayo de 2018 no hubo elecciones en Venezuela, sino una farsa a través de la cual Maduro se convirtió en usurpador, esas elecciones están pendientes. Y si están pendientes, obviamente, nosotros necesitamos que se den, porque es que un proceso electoral parlamentario no va a resolver la crisis del país. La crisis del país la podría resolver un proceso electoral presidencial con mínimas condiciones para que la gente pueda decidir a quién le corresponde dirigir los destinos de Venezuela. Ahora, diputado, ¿cuál es la estrategia? Porque está claro que el PSUV lo que quiere es celebrar comicios parlamentarios para tomar el control de la única institución legítima que queda en nuestro país. ¿Ustedes van a participar de una estrategia de esa naturaleza? ¿Cuál es la posición de su organización o al menos de la Asamblea Nacional al respecto? Lo que pasa es que ellos lo que quieren es arrebatar el voto popular para tener una Asamblea Nacional sin contar con apoyo popular. Mira, todavía en cualquier encuesta que tú veas que se haga en Venezuela, casa a casa, por teléfono, por internet o lo que sea, el rechazo a Nicolás Maduro es una realidad, que es una realidad que ni siquiera tienes que hacer una encuesta para determinarlo. Ellos saben que eso es así, por eso no quieren hacer un proceso electoral. Ellos no quieren hacer una elección parlamentaria, ellos quieren hacer un asalto al Parlamento, como ya lo han hecho por la vía militar, por ejemplo.
Ellos lo que quieren es tomar el Parlamento para que sea uno de los poderes autómatas que no tiene ningún poder, sino que responda a Miraflores. Eso es lo que ellos quieren. Ahora, en nosotros está decidir participar en una farsa como esa o seguir luchando para lograr la libertad de Venezuela, porque muchas veces hay gente que puede sentir de buena fe que debemos ir a esa farsa electoral con la esperanza de que el pueblo salga, votemos y ganemos. Pero es que en este momento las circunstancias no están dadas para eso, porque la dictadura no va a permitir hasta ahora tener un Consejo Nacional Electoral confiable que pueda revisar cada una de las condiciones electorales. Y si eso no pasa, no vas a tener un proceso electoral, vas a tener una farsa a través de la cual, si nosotros participamos, legitimaríamos la presencia de Maduro en la presidencia y una mayoría que ellos obtendrían sin votos para controlar el Parlamento venezolano, para que no pueda ni siquiera hacer cosas por sus propios medios, sino que haga lo que le dicten desde Miraflores. Así que yo no estoy en ningún dilema, yo no tengo ningún dilema. Nosotros tenemos que tener claro que nuestra lucha es por la democracia de nuestro país. Entonces, esos dilemas de que si participo o no participo, yo creo que nosotros tenemos que tener profundamente claro que en una farsa electoral no tenemos por qué participar. ¿Qué tenemos que hacer? Insistir, ejercer presión, y la presión se está ejerciendo por distintas vías. La presión se está ejerciendo para lograr que ese comité de postulaciones electorales pueda producir algo que sea potable. Bueno, vamos a ver si eso camina. Si eso no camina, tenemos que seguir. Nosotros no podemos utilizar nunca la palabra resignación. Si tú decides ir a un proceso electoral que no lo es, con un Consejo Nacional Electoral que no lo es, sin la posibilidad de que la gente realmente se pueda manifestar, tú estás resignándote. Y yo no creo en la resignación, yo creo en la resistencia. Diputado, tenemos que hacer una breve pausa, nos ha costado comunicarnos, le ruego permanezca unos minutitos más, de ser posible, no sé cómo está de tiempo, pero nos interesa conocer cuál sería la posición entonces del Parlamento. Supongo que se han paseado por esa posibilidad, algunos expertos en derecho constitucional hablan de la continuidad administrativa si no se celebran elecciones transparentes y libres en nuestro país, y con la consecuencia que esto tiene para la presidencia interina de Juan Guaidó. Yo quisiera su comentario, pero al regreso de la pausa le ruego permanezca con nosotros. Al regreso le doy la palabra para contestar. Ya venimos. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FOMPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fomprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Palabras más, palabras menos, hablando acerca de la posible salida política a la crisis que atraviesa nuestro país. Nos acompaña el primer vicepresidente de la Asamblea, Juan Pablo Guanipa. Diputado, yo le dejaba una inquietud acerca de los escenarios que tenemos por delante. Insistimos, hemos hablado con especialistas en Derecho Constitucional y no descartan la posibilidad de la continuidad administrativa del actual Parlamento si no se celebran elecciones libres en nuestro país. Quisiera su comentario, ¿qué es lo que han pensado ustedes en la Asamblea, tomando en consideración la posición que ha asumido la comunidad internacional de respaldo al Parlamento y todas las iniciativas para que regrese la democracia a Venezuela? Lo escuchamos. Mira, faltan 6 meses y medio para eso. Muchos pensarán que es muy poco y que ya no hay nada que hacer. Yo pienso que es un tiempo suficiente para intentar, para seguir, para persistir hasta lograr un objetivo que es la liberación del país. Así que yo creo que lo primero que tenemos que hacer es no pensar de una vez en el 5 de enero, sino pensar en cómo logramos de aquí al 5 de enero que la solución sea que podamos tener una liberación
y una irrupción hacia la democracia en Venezuela. Ahora, si tú me ubicas en el 5 de enero y no hay proceso electoral en Venezuela porque no le da gana a la dictadura, porque no le conviene o lo que sea, o hay una farsa electoral, la tesis de que continuaría el Parlamento es una tesis que puede ser estudiada. Es una tesis que es lógica, es una tesis que es jurídica. Te lo digo en mi caso, yo fui concejal de Maracaibo, yo fui electo por 4 años y estuve 8 años de concejal. ¿Por qué estuve 8 años de concejal? Además, pidiendo todo el tiempo, hagan elecciones, porque a la dictadura en ese momento no le dio la gana hacer elecciones municipales, pues. Y entonces el periodo de 4 años se convirtió en un periodo de 8 años. Eso está bien, no está bien, porque nosotros fuimos electos para 4 años, pero al no darse la elección, en ese caso, operó la continuidad administrativa y seguimos como representantes de la gente en el Consejo de Maracaibo. ¿Qué te quiero decir con eso? Que ese planteamiento tiene un sentido lógico y tiene un sentido jurídico, pero yo no creo que sea lo ideal, yo no creo que sea lo mejor. Yo creo que lo ideal es que sigamos insistiendo para lograr que se pueda producir un cambio político en Venezuela este año. Ahora, diputado, sobre la liberación de Venezuela, ¿habrá leído usted la propuesta que ha hecho justamente la organización Vente Venezuela, esto que han denominado como Operación de Paz y Estabilización en nuestro país? ¿Cuál es su posición al respecto? Y reitero lo que le preguntaba hace algunos minutos, ¿existe algún tipo de comunicación o está rota, digamos, está rota esa comunicación entre la organización de María Corina Machado y el resto de partidos que hacen vida en la unidad? Lo escuchamos. Mira, claro que leí la propuesta y la leí con interés. Yo tengo una preocupación, te la confieso aquí entre vos y yo. Esa preocupación es que yo percibo que nuestra gente, los partidos políticos, los dirigentes, asumimos tesis y consideramos que nuestra tesis es la verdad y que esa verdad es irrefutable. Y entonces eso nos separa, nos hace difícil la interrelación, nos hace difícil la comunicación y la convivencia, porque algunos dicen, no, hay que ir a un proceso electoral sea como sea. Otros dicen, no, hay que empujar una rebelión militar sea como sea. Otros dicen, no, hay que lograr una intervención militar o como lo quieras llamar, sea como sea. Y yo lo que he dicho es que nosotros tenemos que tener apertura. Por eso yo leí la propuesta de María Corina Machado. Y te digo que tengo contacto permanente con María Corina Machado. Anoche estuve conversando con Omar González, que es jefe del Parlamento de Vente Venezuela y de Soy Venezuela. Es gente que es amiga, es gente que cree que hay que insistir en la lucha para lograr la liberación de Venezuela. Y yo no tengo absolutamente ningún problema en sentarme a conversar con ellos. Me parece que es gente seria y que es gente buena y que tiene buena intención. Me cuesta mucho sentarme con otros, ya te lo he dicho. Me cuesta mucho sentarme con Claudio Fermín, me cuesta mucho sentarme con Henry Falcón, me cuesta mucho sentarme con ese grupo de personas que han terminado siendo cooperadores de la dictadura para que la dictadura se mantenga en un ejercicio usurpador del poder. Pero con María Corina, no, por favor, claro que me siento. Y me siento con Omar y me siento con cada uno de los integrantes de ese equipo, y lo que tenemos es que hacer esfuerzos por unificar criterios. Las salidas a la crisis venezolana son válidas, son legítimas. Ahora, hay que ver también la factibilidad de cada uno, sin descalificar, porque al final hay gente que dice, esa propuesta tuya es una fantasía. Y entonces el otro le dice, pero es que si tú te pones a revisar, la tuya es la que es una fantasía. Y al final todo termina siendo una fantasía. ¿Por qué es que estamos en un mundo tan deteriorado que cualquier solución que se plantee va siempre a tener muchísimos inconvenientes? Así que yo lo tomo como una propuesta que no depende fundamentalmente de nosotros los venezolanos, que depende de la coalición de un grupo de países, y que yo no lo veo cerca, por lo menos en la práctica no lo veo cerca. Pero es que ahí pues es una propuesta, y así tenemos que ir revisando todas las propuestas y lograr llegar a donde queremos llegar. Si todos tenemos claro que el objetivo es lograr la liberación de Venezuela, sacar a Nicolás Maduro, y tenemos claro además que cualquiera de esas opciones que queremos presentar o que queremos mostrar ante la opinión pública depende de la presión que nosotros hagamos, yo creo que las cosas pueden ir mejor. Diputado Juan Pablo Bonipa, gracias, como siempre, por atendernos y acompañarnos. Primero vicepresidente de la Asamblea, nosotros se nos agotó el tiempo. Nos despedimos, lo hacemos en nombre de todo el equipo, los dejamos por todos los medios.
El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó. RCR presentó Palabras Más, Palabras Menos. RCR 750 AM. Palabras más, palabras menos. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FOMPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FOMPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de